Muy buenas tardes, mi nombre es Romeo de Jesús Montenegro Pérez, aspirante a la licenciatura de Gerencia en Servicios de Salud. Voy a presentarles mi informe de investigación. Bueno, primero que nada, mi tema de investigación es el siguiente: identificar los factores que influyen en las deficiencias de la atención a los pacientes con VIH en el Hospital Comunitario de Valle Nacional, Oaxaca, en el año 2017. Aquí les presento una vista externa de lo que es el Hospital Básico Comunitario de la población de Valle Nacional, Oaxaca. Está ubicado en Prolongación de Morelos, sin número, cerca del Panteón General, en el ejido La Gran Lucha. Este hospital atiende 3 núcleos básicos, atiende principalmente en primer nivel lo que es la cabecera, y en el servicio de urgencias y hospitalización a todo lo que es el municipio. Bueno, los objetivos de la investigación. Los objetivos o el objetivo principal, como lo dice el tema, es identificar los factores que influyen en la deficiencia para una buena atención al paciente. Como es sabido y como es quizás la experiencia de cada uno de nosotros quienes hemos ido a algún hospital de servicios de salud públicos, pues muchas veces la atención suele ser un poquito deficiente o quizás no es lo que muchos esperamos. Y eso tiene que ver con muchos factores. Entonces aquí la idea es identificar qué factores intervienen en esas deficiencias, no nada más en general, sino específicamente a los pacientes que padecen VIH. Bueno, dentro de los factores tenemos aquí un grupo de 3 tipos de factores. Primero, el factor socioeconómico y cultural. Dentro de estos factores podemos ubicar muchos. En el caso social, por ejemplo, es evidente y siempre ha sido así, quizás es la naturaleza, no nada más del ser humano, sino como especie animal, de alejarnos de la enfermedad. Entonces, siempre que sabemos que alguien está enfermo, psicológicamente o instintivamente tendemos a alejarnos de esas personas. De ahí que muchas veces, al saber de que el VIH es una enfermedad mortal, pues tendemos a alejarnos de ese tipo de personas. También otro punto que quiero tocar en el tema social. Ahora, este fin de semana que estuve en la ciudad de Juchitán, después de los sucesos del jueves pasado, del terremoto, a pesar de que, bueno, hubo una gran solidaridad de muchos compañeros, fue un tema bastante terrible, pero el punto al que quiero llegar es de que en esa ciudad y quizás en la zona del Istmo existe una gran aceptación hacia lo que es la comunidad gay. Caso muy raro quizás, o en lo que es en general en Oaxaca y en la zona de donde se hace la investigación, que es Valle Nacional, es muy raro que haya ese tipo de aceptación, ¿sí? Más bien lo que hay es una negación hacia ese tema, porque siempre se ha discriminado a ese tipo de personas o a la comunidad homosexual. Eso también es un factor que interviene, ¿sí?, en la atención a los pacientes con VIH. ¿Por qué? Porque muchos, incluso médicos, ¿sí?, personas, se refieren a ellos no quizás ya como seres humanos, pues, y de ahí nace la discriminación. Entonces también tiene que ver, puedo enfocarlo a un tema cultural en el caso del Istmo de Tehuantepec, donde históricamente siempre han tenido una gran aceptación las comunidades homosexuales. También otro factor importante es la limitación geográfica. Aquí, por ejemplo, este puente colgante es un puente colgante hecho de juncos y bejucos. Este puente se encuentra en la comunidad de San Felipe de León, perteneciente a Valle Nacional. Valle Nacional es un municipio con 47 agencias y
unos 20 núcleos rurales más. Entonces es un municipio muy extenso y de una gran diversidad geográfica. Esta comunidad de San Felipe de León se encuentra alrededor de 1 hora. El camino es este que se muestra al lado, es un camino de terracería y este puente conduce a una pequeña colonia que está del otro lado de un arroyo que atraviesa la población y donde las personas tienen que cruzar a pie. Entonces, eso también dificulta la atención, no solo porque los programas de salud no pueden llegar hasta allá, sino porque también en casos de urgencias los pacientes les dificulta el traslado o el acceso a la cabecera del municipio. Otro factor muy importante, los estigmas, ¿sí? O tabúes que existen en nuestra población. Y eso muchas veces tiene que ver más con nuestro carácter personal. Aquí, por ejemplo, la imagen de los monitos, donde el primero se está tapando la boca, el segundo los ojos y el tercero los oídos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que muchas veces vemos ese tipo de carencias, vemos ese tipo de maltrato, vemos ese tipo de discriminación, vemos muchas cosas, pero ¿qué hacemos? Simplemente nos tapamos la boca y no hablamos, nos tapamos los ojos y no vemos, ¿sí? Nos tapamos los ojos y no oímos, ¿sí? Entonces, a veces también, más allá de eso, tiene que ver con el sentido de responsabilidad que tenemos cada uno, no solo de exigir nuestros derechos, sino también de hacer nuestras obligaciones. Porque de la misma manera en que exigimos que se nos dé una buena atención, también tenemos que poner de nuestra parte. Entonces, y por otro, el que se me pasaba en un momento, la situación económica. Existe Bueno, entonces, a raíz del gran desempleo que existe en nuestro país, obviamente los índices de pobreza son mayores. También la pobreza es un factor más que interviene en ese tipo de deficiencias. Y no solamente dígase la pobreza familiar, la pobreza de cada persona, sino también la pobreza del Estado, o incluso la pobreza intelectual de muchas personas que se niegan a atender a este tipo de pacientes. Bueno, pues la importancia de esta investigación radica obviamente en el impacto de la enfermedad, porque hay un gran número de personas que son actualmente portadoras y viven con VIH según datos de la OMS. Existen 34 millones de personas que viven con VIH en el mundo. Esas son las personas que han sido identificadas. Imagínense ahora las personas que no saben que viven con VIH. ¿Sí? Por eso es importante esta investigación. Otro punto es el acceso inadecuado a programas de salud, lo que comentábamos hace rato, y en eso intervienen muchos factores. Dentro de ellos también la falta de información. Entonces, aquí en datos de la OMS tenemos de que el mayor grupo de riesgo de contagio de VIH son personas que son sexualmente activos. Sabemos que una de las vías principales de contagio del VIH es la vía sexual. Entonces, el mayor riesgo o la edad de mayor riesgo es de 24 a 35 años. Por lo tanto, sí, actualmente en los últimos 30 años han muerto más de 25 millones de personas a causa del VIH. Eso es mucho más gente de la que mató la Segunda Guerra Mundial o de las que han muerto actualmente en las guerras actuales. Entonces, quiere decir de que el VIH es una enfermedad que está matando al mundo. Por eso es importante la realización de este tema de investigación. Entonces, a pesar de todos los datos que hay, que tenemos, existe una gran desinformación.
una gran desinformación a fondo, porque muchos decimos o muchos hablamos del VIH, pero no sabemos qué hay más allá. Por eso existe gran discriminación. Entonces, esta desinformación exige concientizar. ¿Sí? Ahora, otros números más de la OMS. En el 2011 la OMS estimó que en México viven alrededor de 213,000 personas con VIH-Sida, de las cuales solo el 34% recibe atención médica. El 75% de las personas que tienen VIH-Sida acuden a tratamiento, pero ya en una etapa avanzada. ¿Esto qué quiere decir? De que no sabemos, ¿sí? O nos hacemos que no sabemos de que existe tratamiento a tiempo, ¿sí? Y quizás si lo supiéramos también, o si se detectara la enfermedad a tiempo, podríamos acceder a un tratamiento temprano. Pero ¿qué pasa? Muchas veces hay campañas de detección de VIH. De hecho, en los hospitales lo que nos comentaron los médicos fue de que todo el tiempo, todo el año hay una campaña de detección de VIH. Uno puede acudir a cualquier unidad de salud y la detección es gratuita. Las pruebas son gratis. Pero ¿qué pasa? No queremos hacernos la prueba. ¿Por qué? Por desidia, por miedo, por muchas cosas. Entonces, ¿qué nos hace falta? Concientizarnos. Concientizar nosotros y hacer nuestro trabajo también de concientizar a los demás. Entonces, ¿por qué? Porque, por ejemplo, el porcentaje que menciona aquí la OMS, que solo el 34% recibía atención médica. Eso quiere decir que de 10 personas, solo 3 se están tratando, ¿sí? Y de esos 3 que se están tratando, el 75% acuden al tratamiento, pero ya en una etapa avanzada. Lo que quiere decir que de esos 3, 2 acudieron a su tratamiento, pero ya cuando la enfermedad estaba muy avanzada. Entonces solo 1 de 10 acude a un tratamiento oportuno. Lo que quiere decir que más o menos 10 de cada 100, imagínense. Es un número muy mínimo. Por tanto, necesitamos concientizar a nuestra población, a todos, ¿sí? Concientizarnos nosotros también, porque incluso muchos de nosotros que trabajamos en el área de salud no nos hacemos los exámenes como nos lo solicita el sistema de salud. Bueno, pues ya pasando a los resultados y las conclusiones del trabajo que se realizó, podemos concluir de que existen múltiples factores que intervienen en una buena atención del paciente con VIH. Otra vez, nuevamente, los factores socioeconómicos y culturales, las limitaciones geográficas, también los estigmas. Por aquí nos faltó. Entonces, vemos aquí, por ejemplo, las caravanas de salud, que son clásicas en el estado de Oaxaca, y que incluso, a pesar de ello, existen muchas comunidades donde esas caravanas no llegan, donde un paciente quizás si ve al médico una vez al año es porque le fue bien. Entonces, ese tipo de pacientes es muy difícil que se detecten ahí pacientes con VIH. Y lo más triste a veces es de que en esas poblaciones, a pesar de que viven aislados, existen pacientes que tienen VIH. ¿Por qué? Porque más ahorita con todo el show que se viene dando del presidente de Estados Unidos, con las deportaciones y todo lo demás, existen muchos compatriotas que regresan, pero que ya son portadores del virus, no porque lo traen de allá, de esas ciudades, llegan aquí a sus comunidades y sin darse cuenta contagian a la esposa, contagian al amante, contagian a los hijos, y así se va regando. Y es el caso de muchas comunidades que nos tocó ver, que también no pudimos documentar, porque igual respecto a ese tema existe una gran confidencialidad
respecto a las identidades de cada paciente. Y eso está normado, por tanto no podemos tampoco revisar caso por caso o pedirle, en este caso cuando quisimos hacer la entrevista por video, lo que pasa es de que había muchos pacientes, hay una gran demanda del servicio, porque pues se atienden varios otros casos en el área de epidemiología, no solamente pacientes infectados con VIH, y por lo mismo nos dijeron que no podíamos grabar la entrevista ya que iba a estar entrando y saliendo pacientes. Entonces, bueno, pues eso es respecto a las limitaciones geográficas y a los factores socioeconómicos. También existe otro factor importante, el factor cultural del personal médico. ¿Sí? El factor a veces más allá de cultural, el hecho de que me tocó ver en el hospital de mi población que existen muchos médicos que no quieren atender a los pacientes, que lo único que hacen es darle prórrogas hasta que llegue otro, en otro turno, en otro día, y ese sí lo quiere atender, o referirlos todos al área de epidemiología. Todos van para allá, casi en automático. Entonces, también tiene que ver mucho con la actitud de mucho personal médico, esa actitud de servicio, que muchas veces todo mundo hizo el juramento hipocrático, pero a todo mundo se le olvida ya actualmente qué fue lo que dijo cuando hizo ese juramento hipocrático al salir de la universidad. También tiene que ver mucho con los pacientes y los familiares. ¿Por qué? Porque también el paciente tiene que querer tratarse, ¿sí? Tiene que querer ayudarse. No podemos ayudar a alguien que no se pueda ayudar. Y los familiares también tienen que ayudarlo. Entonces, el hecho de la deficiencia de la atención al paciente con VIH no solamente recae en el sistema de salud o en el médico, sino es algo bastante amplio que incluye familiares, pacientes y personal médico. Otro punto también que se observó en el momento de la investigación de campo, fue que un factor que actualmente influye en la atención no nada más de los pacientes con VIH, sino en general de muchísimos pacientes, y no nada más de instituciones médicas, ¿sí? Sino de muchas instituciones, es la burocracia. Los actuales trámites que se tienen que dar para cualquier tipo de tratamiento son unos trámites larguísimos, y también eso influye en la atención a los pacientes. Bueno, pues ya para terminar, ya dijimos la conclusión que se dio. Entonces creo que aquí lo que cabe hacer o analizar es de que se realice nuevamente la investigación, ¿sí? Pero más a fondo, más documentado, con un periodo de tiempo más largo de observación, ¿sí? de interrogatorios, de entrevistas, para poder ahora sí localizar exactamente cuáles son todos esos factores y irlos enumerando, para después de eso también comunicárselos a las personas que están incluidas. Volvemos al punto de los médicos, ¿sí? No nada más el personal médico que atiende al paciente, sino también dígase de enfermería, de otras áreas, en el caso de odontología, nutrición y demás, toda el área médica, también a los pacientes, porque los pacientes, como lo comenté hace un momento, ellos son quienes se tienen que empezar primero que nada a ayudar. Y también los familiares, porque los familiares son una parte fundamental del tratamiento de los pacientes con VIH. Pues eso es todo. Aquí les dejo una frase de José Martí, el gran libertador de nuestros hermanos cubanos, que dice: la ignorancia mata a los pueblos, por eso es preciso matar la ignorancia. Gracias.